Aleluya. Gracias. Bendice a mis hermanos en esta noche. Guárdalos, aquellos que no están con nosotros. Ayúdalos, Padre Celestial, y que este domingo los podamos ver. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos dicho, ¿verdad?, en esta serie que siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay algo. Estamos escuchando ahorita las peticiones, las necesidades, situaciones que pasan, siempre pasa algo. Antes de entrar a la palabra, quiero testificar algo. Fíjense, ayer en la mañana yo me levanté, ¿verdad?, como a las 6 de la mañana, y yo no sé qué pasó, pero cuando me levanté, yo como que me acuerdo como que sentí un tirón en una pierna. Algo pasó, ¿verdad? Algo pasó. Y bueno, yo después de que grabo el devocional siempre salgo a caminar. Pero ayer, como estaba lloviendo mucho, pues dije, yo no voy a salir ahora. Y entonces volví otra vez, ¿verdad?, a acostarme un rato, pero me empezó a doler, hermano. Tenía un dolor así en una pierna hasta arriba, pero ya después era algo muy así pesado. De tal manera que la verdad no podía estar ni acostado ni sentado. Luego después fui a la computadora a trabajar un poco, pero me sentía igual, me sentía mal. Cuando alzaba la pierna así me dolía, pero, o sea, algo había pasado y yo decía, Señor, ¿qué está pasando, verdad? Porque la verdad no quisiera ir al quiropráctico. Yo la verdad no me gusta ir, ¿verdad? Bueno, nunca realmente he ido por mí, he llevado gente, pero yo no he ido y no, Señor, no quiero ir, pero algo pasó, dije, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues casi todo el día estuve así. La verdad es que sí me sentía bastante incómodo porque subía la pierna y la verdad me dolía mucho, o sea que me dolía hasta acá, pero una cosa fea. Total de que, bueno, pasó el día. Y pues alcohol y esas cosas, ¿verdad? Un poco de árnica y todo me puse, Irma me puso y pues yo ya me dormí anoche y gracias a Dios, en la mañana, hermano, gracias a Dios yo ya amanecí, pues puedo decir que mejor y ya en el día ya estoy bien. O sea que yo decía, en verdad yo decía para mí, bueno, pues a lo mejor es algo del enemigo, ¿verdad? O yo no sé si yo no he parado para nada y el Señor quiere que hoy me esté todo el día acostado aquí, pero la verdad es que no me sentía a gusto. Pero gracias le doy a Dios, hermanos, porque Dios, pues algo pasó y bueno, ya eso pasó y ahora yo bien, no sé qué es lo que pasó, pero bueno, gracias a Dios. Hermanos, estamos hablando, ¿verdad? En esta serie, hemos dicho que el cristiano, hermanos, tiene 3 enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Al otro día, la otra noche hablamos acerca de que todo está descompuesto en este mundo a causa del pecado. O sea que el enemigo, ¿verdad?, vino, engañó al hombre, a la mujer y desde entonces nada funciona bien. Todo, nuestros cuerpos, la naturaleza, bueno, hay un caos total. Y luego después, hermanos, hace 8 días hablamos un poco acerca de que cuando nosotros queremos vivir una vida de fe, siempre el mundo, ¿verdad?, el mundo va a estar en contra de nosotros y nos va a hacer la vida difícil. O sea que apenas tú empiezas a querer vivir tu vida por fe y vas a tener una serie de ataques. O sea, ese es el mundo. Entonces tenemos el enemigo por un lado, en lo exterior tenemos al mundo, pero luego tenemos nuestra carne. Entonces, hermanos, hoy quiero hablar acerca de la guerra que hay dentro de nosotros, nuestra guerra interna. Y hermanos, en algunas ocasiones yo he hablado de esto, pero yo quiero que en esta noche hay algo como especial que te quiero decir y quiero que lo entiendas bien. Porque yo decía el otro día, ¿verdad?, cuando nosotros entendemos por qué es que nada trabaja bien, y sabemos que es porque el pecado entró en el mundo, ya no vamos a preguntar por qué pasan estas cosas, por qué. Por ejemplo, ahorita Blanquita, ¿verdad?, estaba hablando de esta niña que murió. O sea,
la pregunta siempre era, Señor, ¿por qué pasó eso? ¿Y por qué tanto tiempo, tantos años esa niña estuvo sufriendo, verdad? O sea que uno no se explica, pero todas esas cosas, hermanos, pasan porque el pecado entró en el mundo y dañó toda la raza humana, todo. Entonces, ahora, hermanos, como le digo, vamos a hablar acerca de esa guerra que hay dentro de nosotros. Y si lo podemos entender bien, hermanos, vamos a poder salir adelante. Vamos a hablar de nuestra guerra interna, o sea, la carne, el yo. Fíjense, hermanos, típicamente cuando una persona llega a ser cristiano, todo marcha bien. Las cosas empiezan a cambiar, hay victoria, hay gozo, hay paz. Pero después de un tiempo, y eso es algo, ¿verdad? Si eres nuevo, tienes que entender esto. Después de un tiempo vas a empezar a tener problemas otra vez. Vuelves a la lucha, los hábitos viejos vuelven y te atormentan. Piensas que ya habías dejado todas esas luchas atrás y entonces te preguntas, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que soy cristiano? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Hermano, la experiencia de muchos cristianos es que quieren hacer lo bueno, pero no son capaces de dejar la vida vieja. Se sienten incapaces de hacer lo que saben que es bueno y correcto. Mucha gente dice, sé lo que es malo, no quiero hacerlo y sé que Dios no quiere que lo haga. Entonces, ¿por qué lo hago? Lo que quieres hacer no lo haces. Lo que no quieres hacer, eso haces. O sea, te sientes como si tuvieras dos personas dentro de ti, una deseando hacer lo bueno y la otra deseando hacer lo malo. O sea, parte de mí quiere vivir para Cristo y otra parte no quiere vivir para Cristo. ¿Cuál es la razón de todo esto, hermanos? Bueno, en Romanos capítulo 7, Pablo explica, ¿verdad?, el asunto, o sea, y él dice que es porque el cristiano, como cristiano, tú tienes dos naturalezas. Tenemos dos naturalezas. Hemos dicho otra vez esto, ¿verdad? Que cuando tú no eres cristiano solamente tienes una naturaleza, o sea, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. Esa la tienes y por eso haces lo que quieres y haces todo y no tienes tal vez remordimientos ni nada. Tienes esa vieja naturaleza. Pero cuando eres cristiano, ya ahora tienes dos naturalezas. Tenemos la naturaleza nueva de la que se habla ahí en el libro de Efesios capítulo 4. Ahí en ese capítulo habla de la nueva vida en Cristo y esta naturaleza nos fue dada cuando llegamos a ser cristianos. Ahora la naturaleza nueva quiere hacer lo bueno, lo recto, quiere agradar a Dios, vivir para Dios, sinceramente desea hacer lo bueno. Pero la Biblia dice que a la vez tienes una naturaleza vieja, o sea, otra vez la que tenías antes de ser cristiano. No murió cuando te hiciste cristiano, todavía la tienes. Esto es algo que ojalá y lo puedas entender bien en esta noche, porque yo en algunas ocasiones lo he enseñado esto, pero ojalá y lo entiendas. O sea, cuando te hiciste cristiano, tu vieja naturaleza no murió, todavía la tienes ahí. O sea que tienes dos naturalezas en tu vida, una naturaleza nueva que quiere hacer lo bueno y una naturaleza vieja que quiere volver a la vida de antes. En Gálatas 5 dice que hay un conflicto entre esas dos naturalezas. Fíjate, del verso 16 en adelante, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, el viejo hombre, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que hay una lucha ahí, ¿verdad? Hay una guerra dentro de ti si eres cristiano. Parte de ti desea hacer lo malo, lo que hacías antes, o sea, es la vieja naturaleza, y parte de ti desea hacer lo bueno, la voluntad de Dios, la nueva naturaleza. Y ambas están en conflicto todo el tiempo, de manera que no sabes qué hacer. Ahora, ¿qué podemos, hermanos, decir de la vieja naturaleza? ¿Qué podemos decir de la vieja naturaleza? Solo quiere pecar, nunca quiere hacer lo bueno, no puede hacer lo bueno aunque deseara, no tiene el poder de hacer lo bueno.
Hermano, la naturaleza vieja no va a cambiar mientras estemos aquí en la tierra. Escúchame esto. Tu naturaleza vieja no va a cambiar. Eso tal vez sean como noticias malas, ¿verdad? Pero es la verdad. Mientras estés en la tierra, tu naturaleza vieja no va a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender cómo ganar esa guerra en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. En Romanos capítulo 7 nos da un cuadro de la lucha del cristiano. Es como la autobiografía del apóstol Pablo. Hermanos, nos debe de consolar de que no estamos solos en esa lucha. Pablo aquí se revela honestamente, comparte sus sentimientos, sus luchas, él descubre su alma. Esto es con lo que Pablo está luchando. O sea, fíjate, estas son las luchas de Pablo. Y vas a ver que nos vamos a identificar con ellas. En primer lugar, Pablo dice, tengo un problema. Verso 14 del capítulo 7 de Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Otra versión dice, el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Entonces, lo primero que Pablo dice es, tengo un problema. O sea, antes de obtener una victoria en tu vida, tienes que admitir que tienes un problema. O sea, si tú no admites que ese es un problema, no vas a salir. Entonces, tienes que admitir que tienes un problema. Y ese problema de estas dos naturalezas, el pecado quiere dominar tu vida. Ahora, la palabra clave, hermanos, en Romanos 7, y lo he dicho en otras ocasiones, es yo. Esta palabra, fíjense, se usa como unas 6 veces en 12 versículos. Pablo tiene el problema del yo. Esas palabras yo, mi, mis, se usan vez tras vez. Entonces nuestro problema mayor no es el diablo, fíjense, es el yo. O sea, yo soy el estorbo. Mi vieja naturaleza continuamente quiere hacer lo malo. Mi naturaleza nueva quiere hacer lo recto y ahí está la guerra. Pablo dice, tengo un problema. Luego, en segundo lugar, él agrega, estoy confundido. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermanos, tal vez nos debería de consolar que aún Pablo, siendo el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, no siempre entendía lo que pasaba en su propia vida. Pablo, hermanos, el gran apóstol dice que no siempre entiende lo que hace. Parece, verá aquí, que en la mente de Pablo hay como dos preguntas. Él dice, ¿cómo puedo dejar de hacer lo malo? ¿Y cómo puedo empezar a hacer lo bueno? Él dice que por mucho que desea, parece que es incapaz de hacer lo recto. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermanos, ¿cuántos de nosotros empezamos el día con buenas intenciones? Hoy será diferente, ¿verdad? Hoy va a ser diferente. Pero al final, hermanos, del día, como que parece que no lo logramos, ¿verdad? Pablo dice, tengo un problema, estoy confundido. Luego, en tercer lugar, él dice, estoy frustrado. O sea que él entiende, ¿verdad?, que él tiene las mejores intenciones, pero después de todo no las puede cumplir. Y entonces él llega a una conclusión y dice en el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y luego dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne. Fíjese lo que dice Pablo. Pablo está diciendo esto, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, lo quiero hacer, pero no lo puedo hacer. ¿Se acuerdan, hermanos, de Pedro en el jardín del Getsemaní? La noche que Jesús iba a ser sacrificado. El Señor les dice, velad, velen, ¿verdad? Pero dice que vez tras vez Jesús venía y hallaba dormido a los discípulos. Y en una de esas ocasiones, ahí en Mateo 26, le dice, ¿verdad?, que tienen que estar despiertos. Y Él les dice esto, le dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
El Espíritu siempre está. Pablo dice, porque el querer, ¿verdad?, está en mí, pero no el hacerlo. Y luego Pablo ahora llega entonces a esta conclusión, dice, estoy perdiendo la batalla. Número 4, estoy perdiendo la batalla. O sea que estoy cansado, estoy casi vencido. Versos 21 al 23 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora fíjense, hermanos, hay un problema aquí. Y es que el Espíritu Santo no se menciona ni una sola vez en Romanos 7. Y esto es la causa de la derrota, fíjense. Cuando la persona trata de vivir la vida cristiana en su propia fuerza, por su propio esfuerzo, va a fracasar. Es lo que Romanos 7 enseña. Cuando tratas de hacerlo de tu propio poder, la fuerza de voluntad no basta. Esta naturaleza vieja, la ley del pecado, o sea, es como la ley de la gravedad, te jala hacia abajo. Un cristiano que trata de guardar la ley en su propio poder, hermano, está muerto, o sea, no puede cambiar. Nunca puede ser suficiente en su propia fuerza. Tiene que tener el poder del Espíritu Santo. Fíjense, en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una sola ley mayor que la ley del pecado, y esa es la ley del Espíritu. Es una ley más alta. Esa es la ley que te libra de la ley del pecado y de la muerte, y que te habilita para vivir la vida cristiana. Entonces, Pablo dice, tengo un problema, estoy confundido, estoy frustrado, estoy perdiendo la batalla. Y luego en quinto lugar, él dice, me siento atrapado. Y fíjense, hermanos, el verso 24, lo que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Escuche, hermanos, el grito angustioso de Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa palabra miserable literalmente significa estar agotado. Significa haber luchado tanto que estás absolutamente agotado. Hermanos, hay muchos cristianos que están cansados. Han estado luchando por mucho tiempo y nunca han obtenido la victoria. Pablo, hermanos, grita. Él grita en agonía, Dios, no puedo cambiar, no soy capaz en mis propias fuerzas. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, se dice que en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, uno de los castigos para el homicida era el atar el cadáver de la víctima al cuerpo del homicida. O sea, tenía que llevar el cadáver, ese era su castigo. Entonces, a donde iba, él llevaba ese cuerpo de muerte. Al acostarse, al levantarse, siempre con el cadáver atado, siempre acordándose de su crimen. Pablo dice, es así como me siento. No puedo deshacerme de mi naturaleza pecaminosa. Hermanos, otra vez, siempre tendremos nuestra naturaleza vieja mientras vivamos en la tierra. Y mientras más pronto lo reconozcamos, hermanos, vamos a dejar de luchar en nuestras propias fuerzas y entonces obtendremos la victoria. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Romanos 7 es la clave para obtener la victoria que viene en Romanos 8. Ahora, ¿cuál es la clave, hermanos? Pues es dejar de luchar en nuestras propias fuerzas. Muchos de ustedes saben, ¿verdad?, que los salvavidas dicen que una de las cosas que les enseñan es que una persona no se puede salvar hasta que esté agotada. El salvavidas espera hasta que la persona se dé por vencida y entonces la saca del agua. Una persona que está luchando en el agua
puede provocar la muerte del salvavidas. O sea, se pueden hundir los dos. Pablo ha llegado al fin. Dice, estoy perdido, miserable de mí, estoy agotado, exhausto, cansado de estar luchando. O sea, él se da cuenta de que la respuesta no vendrá por él mismo, ni por alguien más, ni por las circunstancias. Él dice en el verso 24, otra vez, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el verso 25, él mismo se da la respuesta y dice lo siguiente: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, la única manera de vivir la vida cristiana, hermanos, es dejar que Jesucristo viva por ti. No puedes vivirla en tus propias fuerzas. O sea, estás condenado a fracasar si lo intentas. Hermanos, la vida cristiana en tus fuerzas, fíjate lo que te voy a decir, la vida cristiana en tus fuerzas no es difícil, es imposible, es imposible. La única manera de vivir es dejar que el poder de Dios viva por medio de ti. Entonces, hermano, quiero sacar aquí 3 lecciones de este pasaje de Romanos 7. En primer lugar, la primera cosa que aprendemos de aquí es de que tenemos 2 naturalezas. Estas 2 naturalezas están en conflicto constante. Aunque eres cristiano, todavía tienes deseos de hacer lo malo. O sea, solo porque eres creyente no significa que no serás tentado a mentir, a robar, a engañar. Es parte de la vieja naturaleza. Tenemos 2 naturalezas y ambas están en conflicto. Yo creo, hermanos, que la experiencia esta es de todos, ¿verdad? Tal vez a veces en algún momento te has preguntado, bueno, ¿por qué siento esto? ¿Por qué soy atraído a esto? Si ya soy cristiano, ¿verdad? Ya tengo mucho tiempo en el Evangelio, ¿por qué? ¿Por qué siento todavía estos deseos? ¿O por qué siento esta cosa tan horrible? Bueno, porque tienes esa naturaleza vieja también. Ahora, número 2, la segunda lección que aprendemos es que nuestra voluntad no tiene el poder de cambiar la vieja naturaleza, nuestra voluntad. Pablo dice, deseo hacer lo bueno, pero no puedo. O sea, no tendrás victoria en tu vida cristiana hasta que te des cuenta de que no puedes ser cristiano por tus propias fuerzas, tu propio poder, tu propia energía, tu propia carne. Y en tercer lugar, nuestra única salida es a través del poder de Jesucristo. O sea, ¿qué significa esto? Es dejar que Cristo viva a través de ti. ¿De qué manera? Bueno, manifestando el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, estos son cuadros de Jesucristo. O sea, es Jesucristo ahí viviendo. Entonces, cuando Jesús vive en su vida a través de ti, entonces saldrá de ti el amor, el gozo, la paciencia, etc. Ahora, ¿cómo hago eso? O sea, ¿cómo realizo eso? Bueno, empieza con la oración. Estando en continua oración, hablando con el Señor momento a momento. Señor, ¿qué harías en esta situación? ¿Qué harías en este caso? Luego, siendo sensible al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el contrapeso del pecado. Esa gravedad que nos jala hacia abajo. Hermanos, una cosa que aprendemos de Pablo es que es muy transparente en cuanto a sus debilidades. Fíjense, una persona, ¿verdad?, que como dije, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, nosotros podíamos pensar de que él, pues, tanta sabiduría, ¿verdad?, que él tal vez como que escondería, ¿verdad? Bueno, yo, pues soy Pablo, ¿verdad? Yo lo tengo todo resuelto. No, él no esconde sus debilidades, es muy transparente. Pablo admite que la vida es una lucha, aún para un cristiano maduro. Hermanos, nunca habrá un tiempo cuando no tengamos que tratar
con nuestra naturaleza vieja pecaminosa. A veces uno escucha personas, ¿verdad? Como que ya están, como que esa gente ya están viviendo en el cielo, o sea, como que ya la tienen hecha toda, ¿verdad? Pero yo creo que no tenemos que engañarnos, tienen sus luchas todavía, tienen su, tal vez aparentan, ¿verdad?, que ya tienen todo, pero pues no, hermanos, todos tenemos esta situación. Yo de veras a veces escucho gente, ¿verdad?, que cuando luego digo, wow, esta gente pues de plano ya está como viviendo en el cielo, ya como que está flotando, ¿verdad? Porque así como cuando uno los escucha, como ¿qué es eso? Pero hermanos, nunca habrá un tiempo cuando no tengamos que tratar con nuestra naturaleza vieja, pecaminosa. Hermanos, hay gente, hay predicadores que enseñan que la experiencia de Romanos 7, o sea, esto que dice Pablo, es una vez y ya. O sea, que uno pasa por un tiempo carnal en la vida y después alcanza la victoria y de ahí en adelante es un cambio fácil, es un camino fácil a la perfección. Hay predicadores que enseñan esto, pero no te engañes, hermanos, no te engañes. El hecho es de que es imposible vivir la vida cristiana sin luchas. Ni Pablo mismo era victorioso en su vida cristiana todo el tiempo. Hermanos, Pablo había sido cristiano por muchos años cuando él escribió esto: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo está en el pozo de la desesperación. Pero luego en el siguiente versículo que leímos, el versículo 25, está en la llanura de la victoria. Dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero luego en ese mismo versículo, él vuelve a decir otra vez, fíjate lo que él dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea que otra vez es algo tremendo porque, vuelvo a repetir, ¿verdad? Pablo está en el pozo de la desesperación. ¿Quién me librará? Y luego después él dice, gracias a Dios por Jesucristo, ya me libraste. Pero luego ahí mismo dice, así que o sea que sigue luchando. Fíjense, se lo voy a leer de otra versión, ese verso 25, la última parte. Dice, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. O sea que la lucha sigue de todos modos. Tengo victoria en el Señor, pero eso no quiere decir que dejo de luchar. Pablo, hermanos, afirma que aunque sabía la verdad, que el Espíritu Santo era la clave, aún así tenía problemas, aún así tropezaba. No era cosa de haber aprendido una verdad y después nunca tener más problemas. Hermanos, quiero que nosotros, aquí en esta iglesia, el Buen Pastor, seamos genuinos, hermano. No quiero que finjamos que todo está bien. No somos perfectos aquí. Todos fallamos, somos humanos. A veces yo escucho, ¿verdad? Es que yo no digo porque me da vergüenza, ¿verdad? O yo no digo mis peticiones que tengo porque ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir quién? O sea, si todos fallamos, todos estamos en el mismo barco. O sea, aquí no, o sea que tenemos que ser genuinos, no tenemos que aparentar que todo está bien cuando no lo está. Todos fallamos, somos humanos. Sin embargo, hermanos, Dios no nos deja y quiere que aprendamos a tratar con nuestras luchas diarias. Entonces, voy a ir concluyendo mencionando 5 maneras prácticas de tratar ahora con nuestras luchas. Estas son las maneras prácticas de tratar con nuestras luchas. En primer lugar, cuando estés confuso, admítelo. Así como Pablo, ¿verdad? Estoy confuso, o sea, admítelo. Reconoce cuando no tienes todas las respuestas. Cuando las cosas no van como desearías, deja de tratar de dar la impresión de que tienes victoria sobre cada lucha en tu vida. Ni tú, ni yo, ni el mismo Pablo la tenía, hermano. Así que Pablo lo admitía y aún lo escribió aquí para nosotros.
O sea, lo confesó abiertamente para que todos pudieran leerlo en los siglos venideros. Él dice, estoy luchando. O sea, cuando estés confuso, admítelo, ¿qué tiene? O sea, nadie se va a espantar porque todos pasamos por eso. En segundo lugar, trata de aceptar tus propias imperfecciones. Dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea, Pablo está diciendo eso. ¿Significa que Pablo tenía una autoestima pobre? No, pero él dice, esto es en mi carne. O sea, nunca tendrás victoria hasta que te des cuenta de que hay una parte de ti en la que no hay nada bueno. Es la naturaleza vieja. Pablo es honesto en cuanto a eso y acepta sus imperfecciones. O sea, tenemos que aceptar nuestras imperfecciones. Vuelvo a repetir, por eso es que aquí nadie te va a criticar, nadie te puede criticar o juzgar, porque todos tenemos imperfecciones. Todos. En tercer lugar, sé honesto en cuanto al fracaso. Pablo lo hizo. En los versos 19 y 20 de este capítulo él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, cuando Pablo dice que es el pecado que mora en mí, no está excusándose, justificándose, no está diciendo el diablo me hizo caer. Está afirmando un hecho en la vida. Cuando eres cristiano, hay dos naturalezas dentro de ti. La naturaleza nueva, buena que Dios te dio, que quiere servir al Señor, y la naturaleza vieja que realmente no quiere servir al Señor. O sea, solo habla la verdad honestamente aquí Pablo. Hermano, no sé si te has preguntado alguna vez, ¿por qué no tenemos testimonios de fracaso en la iglesia? Casi todos los testimonios, ¿verdad?, son de éxito. Pero déjame decirte esto. Cuando hay solo testimonios de éxito, y yo no digo que está mal, ¿verdad? Pero escuchamos puros testimonios de éxito, eso genera, fíjate, un ambiente como poco realista. Y hay gente que piensa que ellos no pueden ser cristianos normales, cristianos buenos, debido a sus experiencias de lucha, porque hay mucha gente que no le sale todo bien. Y cuando todo lo que escuchamos son testimonios de éxito, mucha gente dice, pues entonces yo ¿dónde estoy? Que a mí la verdad no me sale la cosa como le sale a ellos, y se frustran. Mi pregunta es para ti, ¿acaso son contestadas todas tus oraciones? Las mías no, siempre. ¿Siempre haces lo que Dios quiere que hagas? Yo no. ¿Hay ocasiones en que fallas? Por supuesto, ¿verdad? Fallamos. Hermanos, pienso que de vez en cuando necesitamos oír algunos testimonios, fíjense, de fracaso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay lugar para el fracaso en la vida cristiana. O sea, porque es bueno a veces que digamos, es que sabes que estoy luchando. O sea, y en esto la verdad no di el deseo. O sea, oren por mí, ¿verdad? Porque la verdad estoy luchando en esto. Entonces, sé honesto en cuanto al fracaso. Sé honesto. No quieras esconder, ¿verdad?, de que todo está bien. Si es que no es bien. Vuelvo a repetir, Pablo lo está diciendo y él está siendo honesto con respecto a eso. Otra vez, fíjate lo que dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, está confesando que está fracasando. Y en cuarto lugar, hermanos, admite delante de Dios tus sentimientos verdaderos. Sé honesto con Dios en cuanto a las luchas que tienes. Debemos hacerlo, hermanos, porque hay muchos cristianos que no lo hacen porque tienen temor de que alguien los critique. ¿Sabe qué, hermano? Hay personas
que les molesta hablar con cristianos que tienen dudas. O sea, como que hay cristianos que no soportan, ¿verdad?, hablar con esta gente que tiene dudas, ¿verdad?, que no está bien. Y por eso es que hay mucha gente que no admite sus sentimientos verdaderos. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesús no condenó a Tomás, ¿se acuerda? Tomás tenía sus dudas y todo, pero Jesús no lo condenó. Dejó que él dijera lo que tenía que decir y después solamente le dijo, Tomás. Y le mostró sus manos. Y con eso Tomás se convirtió. Entonces admite tus sentimientos ante Dios. Y en quinto lugar, hermanos, el vivir la vida cristiana no depende de reglas y resoluciones. Este pasaje, hermanos, demuestra las limitaciones de la fuerza de voluntad. ¿Sabe qué? Las resoluciones en su mayoría no funcionan. Hay dos maneras de vivir la vida cristiana. Una, bajo la ley, procurando guardar todas las reglas y mandatos por mi propia fuerza de voluntad. Hermanos, de esa manera estamos condenados al fracaso. La otra manera es descansar en la gracia de Dios y dejar que Él viva a través de ti. Él sabe que no somos capaces de cumplir con nuestros buenos deseos. Es Dios el que te puede dar el poder de hacer lo que nunca podrás hacer en tus propias fuerzas. O sea, Dios es el que te va a dar el poder. Hermanos, una de las lecciones más importantes que podemos aprender es darnos cuenta de que no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. La única manera de hacerlo es dejar que el Espíritu de Dios viva a través de nosotros. Y por eso es que a veces tenemos tantos fracasos, ¿verdad? Porque nosotros estamos nosotros mismos y no recurrimos al poder de Dios. O sea, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios viva a través de nosotros. Fíjense, en el verso 24, otra vez, vemos un grito de desesperación. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el siguiente versículo, 25, vemos un grito de victoria. Gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Mi pregunta en esta noche es, ¿cuál es tu problema? ¿O con qué estás luchando? ¿Con qué estás luchando? Todos experimentamos, hermanos, la frustración de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Romanos capítulo 7, del 15 al 24, nos da un cuadro exacto del círculo vicioso en que nos encontramos muchas veces. Así que es mejor ser honestos. Hermanos, la vida en Cristo, escúchame bien, la vida en Cristo no es fácil. Venimos a Cristo siendo pecadores, somos salvos por la gracia de Dios, somos perdonados, justificados ante Dios, pero todavía tenemos nuestra vieja naturaleza y por eso continuamente fallamos. El hecho, otra vez, es que por nosotros mismos no podemos hacer lo bueno. Sencillamente no somos capaces de hacerlo. El saber las reglas no nos hace capaces de obedecerlas. La naturaleza vieja está en cada cristiano haciendo todo lo posible para evitar que la naturaleza nueva obtenga la victoria. Hay una lucha dentro de nosotros, una guerra civil, o sea, es la guerra dentro de nosotros. Pablo, hermanos, nos dice aquí cómo ganar esa guerra. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que entender que estamos en guerra. Y en segundo lugar, tenemos que tener la estrategia correcta para ganarla. Yo estaba pensando, hermanos, este día, y permítanme hacer una analogía o una comparación, porque yo creo que cabe esto muy bien. Ustedes saben, hermanos, pensemos en el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel, casi desde su fundación, siempre han estado ellos en una guerra. Siempre. Últimamente yo todos los días, ¿verdad? Tengo personas ahí que estoy, todos los días sé lo que está pasando día a día, y especialmente después de que empezó la guerra esta. Y hay cosas, ¿verdad?, que yo estaba pensando que cómo caben aquí, que nos pueden servir a nosotros para tener un mejor entendimiento de esta guerra que tenemos. Fíjense, ellos tienen que estar alerta todo el tiempo. Todo el tiempo. No pueden descuidarse ellos en nada, porque viene el enemigo y el deseo, la meta de sus enemigos es destruirlos. Entonces ellos tienen que estar todo el tiempo alertas, porque si tienen un descuido pequeño como el que tuvieron el 7 de octubre, ya ven lo que pasó. Se metieron y hicieron un tremendo. Entonces tienen ellos que estar todo el tiempo, y eso, hermanos, es una fotografía del cristiano. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo listos. O sea, esa guerra que tenemos dentro de nosotros, el enemigo está ahí y tenemos que estar listos. Ahora, fíjense, desde el 7 de octubre, ¿verdad?, han lanzado miles de misiles a Israel. Y hay una cosa que estaba yo oyendo. Ellos han desarrollado un sistema, cuando ustedes saben lo que tienen, lo que se llama la cúpula de hierro, ¿verdad?, que es sencillamente un sistema antiaéreo. Entonces lo que pasa es lo siguiente: cuando lanzan un misil, ¿verdad?, en este caso desde Gaza, que ahorita ya se está componiendo la cosa, pero siguen lanzando, aunque no muchos. Pero hay algo, fíjense, que es interesante. Dice que cuando lanzan un misil, hay una alarma que suena en el lugar a donde va a caer, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la distancia, por ejemplo, si estás en Jerusalén o estás en Tel Aviv, ¿verdad?, hay ciertos minutos que te dan para que te metas a un búnker, o sea, a un lugar de refugio. Ellos han desarrollado, y en los departamentos, en todos los lugares donde viven, tienen en su propia casa su lugar ese de refugio. Entonces, cuando oyen, verás esa sirena que viene un misil, tienen tantos minutos, como digo, dependiendo de qué tan lejos estés, tienen tantos minutos y se meten ahí. Entonces la dinámica es esta. Ellos escuchan la sirena, se meten al refugio, se están un tiempo ahí y de momento escuchan una explosión arriba, que es cuando el contramisil destruye ese misil que viene, y entonces ya salen otra vez, pero igual tienen que estar listos porque no saben cuándo viene otro. Entonces yo estaba pensando esto, ¿verdad? En nuestra guerra espiritual, cuando, y hice, como digo, una analogía, una comparación de esto, cuando el enemigo nos ataca, de alguna manera tú te tienes que dar cuenta, y entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, en este caso ellos se meten al búnker, en este caso de nosotros como cristianos nos refugiamos en Cristo, ¿verdad?, en el Señor. Y ahí estamos. Bueno, Él lucha por nosotros, destruye esa situación, y luego entonces ya que pasó eso, entonces con la fuerza de Él, ¿verdad?, podemos ser vencedores, y entonces ya salimos otra vez, pero seguimos estando alertas, porque no sabemos cuándo viene otra situación. O sea que, hablando, ¿verdad?, del pueblo de Israel, ellos así han vivido y ellos ya se acostumbraron a esa vida. Incluso en las calles, ¿verdad?, en las paradas de autobuses hay ese tipo de cuartos, porque cuando les agarra ahí, bueno, tienen que meterse ahí. Entonces, todo el tiempo ellos están en esa lucha y todo el tiempo ellos están alertas para no ser vencidos, para no ser derrotados, para no ser dañados. Y hermanos, otra vez, yo creo que esa es una fotografía de la vida cristiana o del cristiano. Y muchos de nosotros, hermanos, yo creo que no lo hemos entendido de esa manera.
Y por eso a veces nos descuidamos tanto, a veces no oramos, a veces no leemos la palabra, no nos congregamos, no hacemos las cosas espirituales. Entonces, lógicamente que cuando viene el enemigo, y no solamente, acuérdate que no solamente es enemigo, tenemos 3 enemigos: el diablo, el mundo, y ahora vimos que es la carne lo que está dentro de nosotros. O sea que es un enemigo triple, ¿verdad? Israel, fíjense, tienen por el sur, tienen al Hamás, en el norte tienen al Hezbollah, y luego del otro lado, sus vecinos ahí, ¿verdad? De Samaria, Judea, toda la gente que vive en Belén son palestinos, la gente que vive en Jericó son vecinos. O sea, toda esa gente está, entonces, por todos lados. Pero ellos ellos se han acostumbrado y han desarrollado esa situación de defensa. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Hay una lucha. Hemos hablado del enemigo como que nos ataca. Hemos hablado del mundo y ahora estamos hablando de cómo ganar la guerra ahora dentro de nosotros. Y otra vez, Pablo, hermanos, nos dice cómo tenemos y cómo podemos ganar esa guerra. En primer lugar, tenemos que entender que estamos en guerra. O sea, todo el tiempo, hermanos, estamos en guerra. El cristiano nació en una guerra. De eso voy a hablar la semana que entra. Y voy a hablar acerca de la armadura, ¿verdad?, que tenemos que tener. Pero el cristiano, hermanos, desde que tú te hiciste cristiano, entraste a una guerra. Y tienes que estar siempre listo para no ser sorprendido por el enemigo. Tienes que tener esa mentalidad. Entonces, tenemos que entender que estamos en guerra. Y en segundo lugar, tenemos que tener la estrategia correcta para ganarla. Pablo aquí nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, que Cristo viva a través de nosotros. Y hermanos, solamente de esa manera vamos a poder salir adelante. Ojalá tú puedas entenderlo en esta noche. Una vez más, tenemos que entender que estamos en guerra, una guerra espiritual, y tenemos que tener la estrategia correcta para ganarla. Que el Señor nos ayude, hermanos, cada día, y que no nos agarre descuidados, que podamos estar firmes en el Señor. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios, porque el Señor en nosotros es más poderoso, ¿verdad?, que cualquier ataque del enemigo. Pero tenemos que tener eso, hermanos. Tenemos que entender de que estamos en esa lucha y que, hermanos, tenemos que cada día confiar en el Señor. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque, Dios mío, aunque reconocemos, hermano, Señor, que tenemos esa lucha porque tenemos esas dos naturalezas, Señor, también, Dios mío, sabemos de que podemos salir adelante. Sabemos de que tú no nos has dejado solos, nunca nos dejarás solos. Ayúdanos, Padre Celestial, a echar mano, Señor, de los recursos, Señor, que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a echar mano, Señor, de esos recursos. Ayúdanos, Padre Celestial. El día de mañana, Señor, cuando salgamos a hacer nuestras labores, Señor, cotidianas, ayúdanos a entender, Señor, de que estamos en una lucha, en una guerra invisible, Señor, de que, Señor, tenemos esos tres enemigos, el diablo, el mundo y la carne. Y ayúdanos, Señor, para que, Dios mío, nos pongamos, Señor, la armadura. Nosotros, Señor, podamos confiar en ti, Señor, y podamos, Señor, ser victoriosos en cada situación, confiando en ti, Señor, confiando en ti, Dios mío, confiando en ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En esta noche, hermanos, antes de terminar, quiero invitarlo. Si usted quisiera venir al altar y decirle al Señor, Señor, ayúdame. A lo mejor usted
al escuchar esta noche se ha identificado, ¿verdad?, con las luchas del apóstol Pablo. O sea que todos, hermanos, todos estamos ahí. Entonces usted le dice: Señor, ayúdame, Padre, ayúdame a salir en victoria, y ayúdame, Señor, a no olvidar de que estoy en una lucha, Señor, pero gracias porque estoy del lado vencedor, pero aún así, Señor, tengo que estar firme, tengo, Señor, que estar luchando en tu nombre. Voy a pasar al piano, hermanos, usted puede pasar, ¿no?